Soy Gene García, ese es mi nombre artístico, y mi nombre real es Eugenio de los Reyes García García. Mi padre se llamaba Stop, de apellido, E-S-T-O-P, y a mí me decían el telegrama cuando iba al instituto. Eugenio de los Reyes García Stop García. Llevo trabajando en la música prácticamente casi 30 y tantos años. Empecé en el barrio de la Estación con Los Inlavables, 1988, 89, hace ya bastantes años. Y entonces he visto pasar por delante mía, miles de tendencias, miles de formas de vivir, en fin, un montón de cosas y un montón de experiencias que es lo que me han hecho ser lo que soy hoy. Estudié en el Instituto Reino Aftasí, cuando lo abrieron prácticamente. Sigo manteniendo muy buena relación con los profesores y con todo, porque era un instituto maravilloso donde me abrieron la mente de una manera bastante constructiva y artística, ¿no? Aunque luego se convirtió en un instituto de bellas artes, que me hubiera gustado estar allí. Pero yo estuve desde 1983 al 85, 86. Y bueno, pues en esa época yo mis historias artísticas empezaban ya desde más pequeño, ¿no? Mi padre siempre quiso que estudiara bellas artes, pero no estudié absolutamente nada. Me puse a trabajar con 18 años en las instalaciones deportivas La Granadilla, y ahí ya empecé a combinar el arte con el trabajo, prácticamente, que lo dejé en el 2005. Mi historia sí es un auténtico torbellino de cosas reales que he tenido que pasar. Me he quedado ciego, he estado 10 años en diálisis, me trasplantaron un riñón, he tenido que recorrerme la geografía española porque, no me querían en ningún lado. Y al final, pues sigo aquí sobreviviendo, con mis 54 años. Nací en 1970 y la verdad es que estoy bastante orgulloso de todas las cosas que he hecho. Ha habido que echarse hacia adelante con el pecho abierto, sin guardar la ropa ni nada, pero las cosas se consiguen de esa manera. Cuando uno guarda la ropa vas a seguir exactamente con lo mismo. Aparte de todo eso, aparte del arte, también quiero decir que solamente toda la cantidad de cosas que he pasado en hospitales, mi relación con la muerte, mi relación con todo lo que supone estar 10 años en diálisis, un día sí, un día no, pinchándote, manteniendo el tipo, en fin. Una serie de cosas que al final yo no os las voy a contar, porque deberíais de suponerlas simplemente diciéndolo todo lo que he pasado. Pero luego, desde el punto de vista artístico, siempre he pintado desde que era pequeño, no tengo ningún tipo de formación, pero sí estuve desde los 10 años aproximadamente, me hice amigo de Ángel Luis Pérez Espacio, uno de los pintores, para mí, desde mi punto de vista, de los mejores que he visto en mi vida. Estuve con él, él no me daba clases de nada, ni simplemente le daba un poco el coñazo allí porque iba a su estudio, y allí en su estudio, disfrutaba de lo que él pintaba, y a veces yo también hacía alguna cosa allí con él para disfrutar un poco de ese ambiente, y sobre todo del olor a trementina, que eso no se me ha olvidado nunca en mi vida y es una cosa maravillosa. Pero luego, más adelante, en diálisis, un poco como escapada mental de la situación en la que estaba,
empecé a pintar. Hice una colección que se llamaba Black Portrait y que sigue todavía dando algunas vueltas porque ya quedan pocos cuadros, porque de vez en cuando vendo algo que también está bien y es interesante. Y luego pues sigo en activo, pues cantando, disfrutando y subiéndome a los escenarios, haciendo feliz a la gente, que eso es lo que más me interesa, porque lo que yo no quiero para mí no lo quiero para nadie. Y entonces la verdad es que es bastante chulo subirte a un escenario, hacer una canción y que la gente aplauda. Ese alimento artístico que es el aplauso, sobre todo cuando terminas de hacer algún número o lo que sea, eso es lo más satisfactorio, ¿no? No es que sea un egocéntrico, pero sí me gusta retener esas sensaciones cuando uno canta y cuando uno responde el público con los aplausos, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? Pues seguimos con Inlavables, vamos a intentar ahora renovarnos un poco, ¿no? Intentar dejar revelarnos con la situación artística y tal, e intentar, pues no sé, disfrutar un poco de las cosas que hacemos, porque ya estamos un poco ya mayores. Los músicos con los que he trabajado siempre también tienen una edad y tienen una... Bueno, pues ya no somos los mismos niños que disfrutábamos mucho en la furgoneta dando vueltas para arriba y para abajo. Ahora lo seguimos haciendo, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ya no nos drogamos, no tomamos ningún tipo de sustancias agresivas y ya, bueno, pues cada uno tiene su vida más o menos planteada como nos dejan, porque me gustaría plantearme la vida de otra manera, pero es imposible. Porque, bueno, pues desde el año 2000 para acá todo ha cambiado bastante. Ha cambiado para bien, para mal. Desde mi punto de vista no creo que sea para bien, pero bueno, también acepto para mal, acepto prácticamente todo. No soy una persona que sea ambiciosa, aunque podía haberlo sido. Pero la ambición lleva a ciertos terrenos que no me gustan demasiado, como pueden ser la codicia o como puede ser la manera de ver la vida de una manera egoísta. Soy un hombre que siempre ayudo a todo el mundo que puedo, sin esperar nada a cambio, que eso es importante. Luego también soy un tipo, bueno, pues muy cordial, social. Todo el mundo me conoce como, bueno, pues como una buena persona y como una persona que reparte felicidad. Cuando uno está encima del escenario, lo que está haciendo es repartir una parte de ti mismo, ¿no? Una parte de ti mismo que se renueva continuamente después de cada espectáculo y después de cada, pues, ¿cómo decirlo? Después de cada show, ¿no? He trabajado con mucha gente importante, he trabajado con gente poco importante, he tocado para 3 personas, he tocado para nadie en ningún sitio, he tocado para 3.000 personas, he tocado para 30.000, he tocado para todo el mundo. Y todo el mundo merece siempre el mismo respeto, cosa que se está perdiendo efectivamente, porque la realidad del arte y sobre todo de la música en este aspecto ha cambiado tanto que ya prácticamente es nada lo que hay, ¿no? Todo se hace digitalmente, que por cierto también lo utilizo porque siempre es interesante. Uno no se puede revelar continuamente con la realidad, y la realidad que existe en un momento dado, como han dicho otros compañeros en este maravilloso show televisivo que hace David Sordo, es una... bueno, pues estamos viviendo prácticamente en una irrealidad real, que tampoco es real, porque todo lo que nosotros vivimos es una mentira, como decía Tatán, ¿no? Es una mentira real y una realidad mentirosa. ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo te lo puedo explicar?
Bueno, pues porque no existe una realidad concreta, porque la realidad que existe es la que crean en este momento y en este caso los grandes lobbies. Ya no existen las ideologías, desde mi punto de vista. Ya no existe la izquierda, la derecha, la arriba, abajo. Todo es dinero, todos son negocios y todo es prácticamente una vida creada a la manera de toda esta gentuza, porque no tienen otra palabra. No les importan las personas, no les importan en absoluto. Bueno, ahora mismo estamos viendo unas ciertas, unas batallas que hay prácticamente geopolíticas que te dicen, te lo cuentan de una manera, te lo cuentan en los medios de comunicación, te dicen tal, pero tú intuyes que siempre hay una cosa más allá. Y una cosa más allá que tiene que ver con dinero, negocio y con la falta de creer en las personas. Yo, desde mi punto de vista, yo ya no creo prácticamente en el ser humano, ni creo en nada de eso. Creo en mí mismo, creo en lo que tengo alrededor y creo en lo que veo. Y yo tengo una cualidad muy interesante, que es que tengo una intuición bastante elevada. Solo necesito todo eso, me lo ha dado también mis enfermedades y mis momentos en los cuales he luchado contra la muerte, y hay veces que me he dejado vencer, diciéndole, bueno, a ver qué me ofreces, ¿no? Y hay veces que cuando tú hablas con la muerte y te enfrentas con ella, descubres otras ventanas, ¿no? Ya sabéis que en la vida os dicen muchas veces que las ventanas, cuando se cierra una, se abre otra. Bueno, pues en aquel lugar, en ese tipo de momentos en los que estás en el filo de la navaja, pues también se te abren otras puertas. He tenido alguna ECM también, porque he estado en momentos de coma y tal, y te hacen ver las cosas desde otro punto de vista. No desde otro punto de vista, sino que todos los puntos de vista se te abren ante ti y tú puedes elegir perfectamente. Yo los elijo todos, incluso los contradictorios. ¿Por qué? Porque es una manera muy interesante de seguir viviendo la vida. Pienso personalmente que cuando uno fallece, cuando uno muere, no se queda en la carcasa, en el suelo, te comen los gusanos y tal. En absoluto. Lo puedo cerciorar y puedo decir que efectivamente después hay más cosas. ¿Por qué? Porque es algo totalmente lógico. Si nosotros somos energía y estamos moviéndonos continuamente con una energía que da nuestro corazón, y que nuestro corazón revive directamente cuando estás a punto de fallecer, que te están dando electrodos, tal, esa misma energía que se convierte en conciencia, que se convierte en alma, está dentro de nosotros y es lo único que nos mueve. Seguramente las religiones, seguramente todo tipo de creencias, la fe, la conciencia, te la pueden vender desde muchos tipos, desde muchos puntos de vista. Realmente lo que existe es algo, realmente lo que existe es la conciencia, el alma. Todo eso desaparece de tu cuerpo, de tu carcasa. Esta es la carcasa que tenemos, que es lo que desaparece. Pero luego hay más, mucho más. Y además es muchísimo más placentero, porque te desvistes de esta carcasa que es la que está en esta realidad. Seguramente haya otro tipo de realidades. Yo no voy a entrar ahí, pero en mi mente siempre está ahí funcionando. Funcionando esas realidades que no son tan concretas, no las puedes palpar, como este vaso de agua que me estoy bebiendo aquí, que se pone en la boca como un zapato cada vez que hablo mucho.
aunque hablo muchísimo, la verdad, incluso a veces en exceso. Pero volviendo a ese tema es interesante, muy interesante, porque es la única manera de que puedas ver la vida ahora mismo en esta realidad, siendo consciente de lo que hay después. Estamos hablando un poco así filosóficamente, pero también me gustaría hablar de mi arte, ¿no? Soy pintor también, aparte de cantante, armonicista. A mí la música que me gusta es el blues, el jazz, música afroamericana, funky, y nunca canté, y siempre he cantado en inglés. Bueno, un inglés un poco que te para aquí en este país, que somos latinos y hablamos en español. Normalmente siempre he tenido un problema bastante grande con eso, porque las músicas hay que cantarlas en su idioma, y no puedo cantar una sardana en ucraniano, ni se puede hacer blues en tahitiano. Hostia, ya. No sé, porque esto es un lío tremendo. Lo único que sé que sí tengo ahora mismo varios espectáculos que lo estoy haciendo. En plena pandemia me atreví a sacar un disco que no ha funcionado en absoluto para nada, porque bueno, efectivamente estábamos en pandemia y había muchas restricciones, que por cierto yo tengo también otro tipo de ideas sobre ese tipo de aspectos, porque prácticamente, no sé si habéis leído 1984 de Orwell, y eso es a donde vamos. Estoy un poco decepcionado, ya lo he dicho al principio, con el ser humano, bastante decepcionado, pero la cosa es aceptarlo. En el momento en que tú aceptas prácticamente todo, es el momento en el que puedes seguir avanzando. Si tienes una lucha y tienes un brete continuo con la realidad, bueno, pues las cosas que pasan en la vida, a nosotros nos ha pasado bastantes cosas desde el 19 para acá, y bueno, ha habido un cambio de paradigma a la hora de vivir. Cómo nos dejan vivir, la falsa libertad que nos dan, y que tú te sientas bien para poder seguir consumiendo. Ese consumismo americano, por decirlo de alguna manera, porque es una historia prácticamente yanqui, no te hace ver más allá de tus narices. Y a la gente, como ya le han dado todo prácticamente hecho, las cosas están totalmente... Bueno, pues no tienes ningún tipo de necesidad de buscarte la vida, ni de que interiormente quieras salir hacia adelante o buscar nuevas tendencias, nuevas cosas, algo que te satisfaga, no solamente físicamente, sino mentalmente, psicológicamente y en todos los aspectos del ser humano. Prácticamente desde que cayeron las Torres Gemelas fue cuando realmente me convertí en una persona apolítica totalmente. Cada cierto tiempo voy cambiando de tendencia ideológica, porque la vida te va enseñando cosas que no son posibles. No son posibles, son auténticamente contradictorias, y la vida te va poniendo en su sitio. No obstante, cuando no tengo ganas de batalla, porque simplemente es un conflicto, las élites, los lobbies, eso lo único que intentan es que estemos riñendo continuamente, polarizando las cosas. Ahora todo el mundo quiere A y yo quiero B, pero claro, si yo quiero B y ha ganado el A, pues tengo que aceptar el A, aunque piense en B. Yo prefiero cobrar en B, la verdad, pero bueno,
cuando uno entra en conflicto y alguien intenta dividirte con tu hermano, con el que está al lado, porque uno piensa de una manera y otro de otra, cuando uno entra en esa historia hay que coger la bolsa, abrir la puerta y largarte directamente. Y eso no significa que no tenga ideales, sino simplemente que no quiero el conflicto, porque el conflicto lo único que hace es dividir, y si uno se divide es más débil. Estamos hablando de filosofía, pero no estamos solamente hablando de filosofía, estamos hablando de política, estamos hablando de economía, estamos hablando de prácticamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora mismo hay ciertos conflictos en el mundo que está afectando a otros países que no entiendo por qué, pero bueno, eso es lo que te dicen. Quiero hablar también un poco de la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido como cuando cayeron las Torres Gemelas. Son diferentes épocas que te van marcando tu vida día a día, y que si te quedas pues en esa cáscara de huevo que te dejan para que tú puedas ir viviendo en esa falsa libertad que te dan, pues está todo totalmente corrompido hasta la misma médula. Quiero hablar también, la pandemia ha sido un antes y un después, que después lo han seguido utilizando para otro tipo de cosas. De hecho, bueno, ahora tienes que pedir cita para todo, para coger unos tomates tienes que pedir cita para ir al peluquero, tienes que pedir cita para ir a cualquier tipo de institución, tienes que pedir cita para el médico, tienes que pedir cita porque si no, no te atienden. En fin, es un auténtico galimatías que te pone en la cabeza como un bombo. Me gusta el cine también, mucho. Suelo ver un par de pelis todos los días y me estoy dando cuenta también que al convertirla en propaganda, que ha sido como siempre, el cine siempre ha sido propaganda, aunque a la vez también ha sido arte, sigue siendo arte, pero las diferentes ideologías y las diferentes tendencias que existen a lo largo del tiempo, como yo ya lo he estado observando, son 54 años de ver cosas, de ver 55.000 formas de ver las cosas, tal. Me convierto siempre soy totalmente ajeno a todo lo que sucede, no veo telediarios prácticamente porque ya sé de qué van las cosas, ¿sabéis? Es una cosa tremenda. La manipulación mental es evidente. Tienes que dar golpes de efecto. ¿Cuál fue el primer golpe de efecto que he visto así? Bueno, porque en los 80 aquí en España estaba todo el mundo flipando, tal, y con una libertad maravillosa. No nos metíamos los unos con los otros. Yo en mi vida, por ejemplo, era rockabilly, me gustaba también el blues, me gustaba todo, aunque fueran... bueno, ahora hay un montón también de problemas, tío, con la migración y tal, que es totalmente comprensible. ¿Cómo no puede comprender la gente que hay guerras en países donde la gente tienen hambrunas, por religiones se pegan unos con los otros? No es nada agradable vivir en un sitio donde hay bombas continuamente cada 5 minutos. Da igual que sean morenos, rojos, amarillos, verdes, azules, da igual, da exactamente igual. ¿Dónde está la compasión? Un país católico como España, que es un país católico. ¿Dónde está la compasión de los seres humanos? ¿Dónde se practica lo que uno aprende en la iglesia, o el cura le dice, o el sacerdote, el reverendo, da igual? La compasión es importante siempre, siempre es importante. Da igual que sea una religión musulmana, da igual que sea una religión católica, da igual que sean los judíos, da exactamente igual. Pero ¿dónde está esa compasión que hablan sus religiones, no? ¿Dónde están esas ideas que uno tiene para acoger a personas que vienen de otros lugares? Pues eso siempre ha existido en toda la historia del ser humano. Dicen que llevamos aquí casi 10.000 años y a mí me da la sensación de que llevamos mucho más. El ser humano me da la sensación de que es
Somos un producto de un laboratorio genético directamente, por eso no se encuentra el agón perdido. Venga, dale vuelta. Darwin fue una persona, debería de ser excelente, porque el Mein Kampf lo cita perfectamente. Mein Kampf, ya no os voy a decir de quién lo escribió. A lo que vamos es que ese odio que producimos, ese odio que nos ata la mente y nos pone a trabajar en aspectos que son totalmente negativos. ¿Por qué hay que mirar por encima del hombro a alguien que no sea como tú, o que no vista como tú, o que sea de otro país, o que tal? No es que estos de aquí son tal, no es que aquellos de allí son cual, no es que... Puñetera basura, porque somos personas, ya da exactamente igual, somos seres humanos. Eso quedará así como irrisorio en estos tiempos que corren. Y bueno, pues estoy totalmente en contra, me da exactamente igual. Yo suelo trabajar desde el punto de vista artístico con gente que tiene diferentes ideas políticas. Yo tengo mis propias ideas políticas, pero mi vida no funciona alrededor de ellas. Mi vida funciona alrededor de lo que veo, de buscar la compasión, ayudar al que está al lado. Si alguien me pide, doy. No espero nada a cambio. Si viene una persona que está enganchada, un yonki o lo que sea, y te pide dinero, no le tienes por qué comprar un café. ¿Quieres un café? Sí. ¿Quieres dinero? Sí, yo te doy todo lo que tú quieras. ¿Para qué lo quieres? Para enganchar, para seguir drogándote tal. Ese es tu problema. No es el problema mío. Yo te estoy dando. Yo doy. Si puedo, doy. Y si no puedo, también. Eso, lo de dar y no dar, es algo que, bueno, porque aprendes de niño, ¿no? No he sido, ya comenté que no he sido una persona egoísta ni egocéntrica. Me gusta apreciar las cosas que hacen los demás. No soy una persona que se centre y se cierre a mi forma de pensar ni nada, sino simplemente me gusta, pues soy un tío muy curioso. Siempre he sido muy curioso en todos los aspectos de la vida, en las cosas que veo, cómo funcionan las instituciones, bueno, ya sabemos, aquí en España es siempre un país muy complicado. Siempre ha sido políticamente un país complicado, siempre ha sido no solamente políticamente, porque como somos un país tan amplio, tan diverso, en el oeste se funciona de una manera, un poco más arriba también se funciona de otra manera, la gente ve las cosas de otra manera, y eso es interesante porque es enriquecedor. Yo lo he dicho siempre, y siempre me he criado en ese tipo de forma de actuar, ¿no? Siempre me he quedado con lo bueno del catolicismo, siempre me quedo con lo bueno del Islam, siempre me quedo con lo bueno del judío, de las religiones africanas, de religiones americanas, de todo. Siempre es interesante porque todas llegan al mismo punto. No le hagas nada a lo que no quieras que te hagan a ti. Da sin esperar nada a cambio. Tener fe y control sobre lo que quieres. La única manera de que tú puedas conseguir algo es estando enfocado en ello. Pero tienes que llegar hasta el final. Uno no puede estar, como muchas veces pinto y hago cosas y tal, que se quedan inacabadas porque en mi cabeza no están en ese momento en el sitio. No me gustan demasiado los encargos, aunque los tenga que hacer. Bueno, pues porque uno pinta siempre desde dentro, canta desde dentro, y todo lo que hago lo hago siempre desde dentro.
Siempre hay también una parte pues comercial en ese aspecto, porque uno tiene también que buscarse la vida para poder vivir y para poder funcionar en este plano en el que estamos, ¿no? Y hay otra de las cosas que voy a empezar a hablar un poco también de la pintura. Cuando hice la primera colección de pintura, la hice con una muy atrevido. Soy también una persona muy atrevida y me gusta hacer cosas difíciles para ver si soy capaz de conseguirlo o no, y si no lo consigo y no llego al punto, pues paso y voy un paso hacia adelante de las cosas que he aprendido anteriormente. Cuando me salí un poco de mi cosa, que soy músico, cantante y armonicista, pues hubo ciertas ciertas corrientes de opinión que no tenían bueno, esto que hace este tío, que es tal, no sé cuánto, esto no es nada, esto no. Bueno, la verdad es que me da un poco igual. Tanto las críticas como los halagos no me influyen en absoluto en las cosas que hago. Cada uno tiene su opinión, su historia y tal, pero el arte siempre se estructura de una manera determinada con el tiempo. Hay artistas que van por un lado, otros artistas por otro, tal. A mí me interesa prácticamente todo. Me gusta. Si me emociona, me emociona, y si no me emociona, pues no me emociona. Pero tampoco critico si no me emociona. ¿Eso qué significa? Que yo personalmente voy a seguir pintando lo que me dé la gana y con las técnicas que me dé la gana, y realmente lo que sale de mi corazón y sale de mi alma y sale de mi conciencia, porque la conciencia siempre es tan importante como la fe, como la religión. La religión no es más que una forma de ver las cosas. El catolicismo, desde luego, está totalmente estructurado y encima está también documentado desde el principio hasta nuestros días. Igual que el Islam, igual que todo. El budismo, tal, he tenido épocas en las cuales he estado también meditando y he llegado a ciertos niveles de conciencia bastante interesantes, pero nunca llegas al culmen de lo que tú quieres, ¿no? Pero por ese camino siempre aprendí que la meta no era importante. Lo importante es llegar a la meta, ya seas el primero, el último o te quedas por el medio. Siempre he pensado que es el camino realmente lo que importa en esta vida. Porque tú vas adquiriendo experiencias, vas adquiriendo un montón de situaciones malas y buenas, y todo eso va construyendo tu personalidad, vas construyendo tu forma de ver las cosas, vas construyendo bueno, pues lo que eres realmente tú, ¿no? Desgraciadamente, cuando uno consigue eso, piensa que es egocentrismo lo que produce. Pero se puede ver desde muchas formas el egocentrismo, el ego y todo eso. Se puede ver desde muchos puntos de vista. Pero cuando uno se desprende de todo eso, lo único que queda es el ser humano. Yo. El yo, que también hay que desprenderse del yo. ¿Por qué? Porque siempre vas a anteponerte a ti mismo ante todo lo demás. Y hay veces que está bien intentar hacer ese ejercicio que nunca lo llegas a hacer, porque al fin y al cabo el yo es lógico, pero siempre tienes que también tener conciencia de que hay otros yo como tú y que tienes que aceptar. Cuando uno pasa a otro nivel, yo soy de las personas que no piensan que uno fallece y te comen los gusanos y no te queman en un crematorio, tal. Soy de las personas que no creen en eso, ¿no? Creo que la conciencia y el alma pasa a otro plano
pasa a un plano energético, por decirlo de alguna manera, porque incluso la ciencia te dice que la energía no se destruye ni se transforma, solamente se transforma, ¿no? Se transforman en otra cosa, en otro sistema de vida y en otro plano diferente de energético, sobre todo energético. Pero ese yo tuyo que te hace moverte a ti, el primer paso, el segundo paso, te levantas por la mañana, haces tus cosas, tal, no sé cuánto, todo eso también se queda dentro de tu conciencia. Y también pasa al siguiente plano. Porque de esa manera nosotros estamos aquí para experimentar situaciones. La vida en la carne, la vida energética y dentro de la carne, pues es totalmente diferente a la que seguramente experimentemos cuando fallezcamos, ¿no? O pasemos esa puerta de la muerte, que el ser humano siempre la ha tenido ahí como una espada de Damocles. Y bueno, pues hay gente que la acepta, otra gente no, tal. Yo personalmente pienso que sí, hay otro tipo de cosas, claro. Tú no puedes, alguien ha tenido que organizar esto de alguna manera, ¿no? El nacimiento, la muerte. ¿Por qué? Porque tú echas una semilla en el suelo, le echas agua y sale una planta. Eso lo ha tenido que organizar alguien, lo ha tenido que hacer alguien, lo ha tenido que crear alguien. No sé si es Dios, una energía eterna e infinita que nos envuelve en este plano en el que estamos. No entiendo mucho de ciencia, pero sí entiendo de lo que me ha pasado a mí, ¿no? Personalmente. En el arte y en las cosas que uno hace para expresarse, yo tengo esa necesidad de expresarme continuamente a través del arte, de la pintura, a través de la música, aunque siempre está complicado. Hablando un poco de la música, ahora estamos en una terrible situación artística muy complicada. Los tiempos cambian, las formas de crear cambian, que siempre son interesantes. Yo no lucho, no tengo lucha con ningún tipo de tendencias nuevas. Por ejemplo, ahora mismo está la inteligencia artificial, que todos los artistas pues hablan de que eso, de que pasa lo que sea, de que no es interesante porque eso lo hace un ordenador y tal. Pero siempre hay cosas positivas que uno puede acoger a la hora de crear, ¿no? Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial en la música se puede disfrutar de ella y de ese tipo de conocimientos, porque, por ejemplo, músicas que has hecho en 1990 no tienen absolutamente nada que ver con el sonido que hay ahora, ni con... Entonces, bueno, uno debe de acogerse a lo que realmente le interesa. Todo siempre desde mi punto de vista. Y en el arte y en la música, ahora veo gente jovencita que, bueno, que se han tirado 8 o 10 horas todos los días enfrente del ordenador, creando y creando, pero cuando nosotros, por ejemplo, empezamos con Inlavables en el año 88-89, no había ningún estudio de grabación ni en la ciudad ni en la región. Tenías que irte a Madrid a grabar, contratar una serie de personas que tienes que utilizar en el estudio, otro tipo de maneras de grabar. Ahora ya hay aquí, por ejemplo, en Badajoz puede haber 20 o 30 personas que trabajen en ese tipo de cosas, incluso gente en su casa que pueda hacer música con un ordenador. Todo es interesante. Lo que pasa que uno en aquella época tenía que trabajar en sus trabajos normales y corrientes y después hacer música. Eso más o menos tenías prácticamente todo el tiempo de tu vida pensando en música y pensando cómo va a hacer un disco, cómo difundirte. Ahora todo a través de las redes sociales, todo es mucho más impersonal. Pero en aquella época se trabajaba muchísimo más todo y había que trabajar mucho más y las experiencias se iban a ampliar dentro de ti.
porque luego estás viendo ahora que cualquier chaval sabe de la filosofía que ha estudiado, pero no tiene experiencia. Y la experiencia siempre es muy importante. Yo creo que es más importante incluso que la música en sí. Yo pues tengo que agradecerle a la vida que he hecho prácticamente muchos trabajos discográficos en aquella época, y ahora también estoy haciendo, en el 2021 saqué un disco personal con un cuarteto de músicos portugueses que la verdad es que está bastante bien. Eso está colgado en todas las redes sociales, están en todas las distribuidoras digitales, bueno, ya sabéis, Spotify y todo ese tipo de cosas. En fin, uno no tiene que tener lucha nunca, porque la lucha te resta tiempo. Cuando uno está pegándose con el que está al lado, uno se está pegando con las cosas que pasan. Uno tiene que conocerlo, uno tiene que estudiarlo, pero nunca tiene que tener violencia, por decirlo de alguna manera, porque lo que hace es simplemente restar tu visión artística y restar tu creatividad. El tiempo es lo más importante en esta vida, porque cuanto más tiempo disfrutes, más tiempo estés creando, cuanto más tiempo estés disfrutando de lo que habla tu corazón y de lo que habla tu historia, pues todo eso es todo siempre tan importante a la hora de hacer música, que uno pierde el concepto cuando empiezan ya ves, por ejemplo, yo qué sé, instituciones tan grandes como Radio Televisión Española, que se pongan a hablar, por ejemplo, del reggaetón, o no voy a mencionar a nadie, pero hay un montón de artistas que ahora se les consideran como si fueran genios. Y de verdad que no, un genio no es eso. Un genio es todas las experiencias que han ido calcando. El talento es innato. No puedes adquirir el talento, no los puedes comprar como si fueran seguidores de tu Instagram. Por la mitad de las personas que tienen 50.000, 70.000, eso no me creo absolutamente nada de eso. Son seguramente seguidores irreales, seguidores comprados. Tú puedes comprarte, vamos a comprarnos 120.000 seguidores, y cuando te van a contratar en algún lado es algo tan absurdo y tan fuera de lugar que no se plantean el talento de la persona. ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Qué talento puede tener una persona que se tira 8 horas todos los días delante de un ordenador estudiando esto, estudiando lo otro, tal? Pierdes la experiencia, pierdes el momento en el que ibas a buscar un estudio determinado en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Todo esto estoy hablando de la música en general. ¿Qué os voy a decir? No voy a entrar en conflicto con ello, porque ya os he dicho que el tiempo es lo más preciado que hay en la vida de una persona. No sé qué más deciros, no sé qué más explicar. Las guerras que nos ponen en televisión ahora las puedes ver perfectamente. Es todo muy poco creíble, bastante poco creíble. Porque siempre hay segundas cosas y partes que están ocultas, que tienen que ver prácticamente con el dinero. La guerra de ahora mismo, Israel y los países islámicos que están tal, Putin con Ucrania, la península de Crimea, todos son, desde mi punto de vista, cosas económicas y bueno, es prácticamente el dinero. Vivimos en una sociedad actual en la cual te permite ponerte un caparazón delante, o te permite también abrir el caparazón y que sigas entrando en conflicto con una cosa, con otra. La amnistía ahora en Cataluña, los partidos políticos vascos, todo el mundo quiere su propia independencia.
cuando la realidad es que esa propia independencia genere riqueza no solamente filosófica y de vida en todo lo que tienes alrededor. A mí no me importa en absoluto. Yo personalmente no me considero ni español, ni extremeño, ni nada de eso, porque realmente soy un tipo que nació aquí, pero mi alma podía haber nacido perfectamente en Madagascar o perfectamente en Nueva Zelanda o yo qué sé, en absoluto. No creo en los nacionalismos, no creo en absoluto en políticas que partan, ¿no? Que nos dividan, que necesito riqueza, necesito visualmente que haya cosas bellas. La belleza también se ha perdido totalmente, no existe. Estamos cargándonos todo lo que el ser humano ha producido durante siglos y siglos. Y otra cosa también me gustaría hablar de los ancestros, ¿no? Esa falta de respeto a las personas que nos han traído aquí, ¿no? En este caso, ¿no? No entiendo cómo se puede tratar a ancianos de las maneras que los tratan, no entiendo cómo se puede cuidar a ancianos de la manera que hacen, utilizar un negocio con una cosa tan básica que es el cuidado de nuestros antepasados, de las personas que nos han criado, del trabajo que han tenido que hacer para que nosotros seamos como somos, y de que, bueno, que todo eso se vaya realmente a la mierda. Se ha ido realmente a la mierda. Se sigue traficando con ancianos, traficando desde el punto de vista que no se le da la importancia y no somos capaces de satisfacer sus deseos, que habría que hacerlo pues continuamente. Eso también es algo que me choca y que me destruye un poco por dentro, pero ya sabéis, los parches son importantes no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, ¿no? Sigo siendo un tipo espiritual porque me interesa bastante y no os puedo decir más, sino que escuchéis mi música. Si queréis verme, no voy a cantar aquí ahora, ¿no? Como hacen en todos los lugares, ni en televisión. Cántame algo y tal. No, yo no te voy a cantar nada. Ahí está mi trabajo. Escucha mi trabajo, vea mis conciertos. Y si quieres repetir, repites. Y si no, no vuelvas a verme más y me odias y rompes todos mis discos. En fin. No sé qué más deciros. Gene García es así. Eugenio de los Reyes García es el mismo que Gene García. Y no soy una persona de postureo en absoluto. Sí soy una persona sociable y que atiendo a todo el mundo que pues le gusta mi trabajo y disfruta viéndome y que le tenga que dar no soy de ese tipo de artistas metidos dentro de un caparazón. No quiero ser misterioso ni quiero ser nada de nada. Soy una persona normal que hace todo este tipo de cosas. Así que ha sido un placer estar aquí con David y bueno, me parece un trabajo bastante interesante lo que está haciendo y lo último que voy a decir es adiós a todos vosotros y que espero que me comprendáis desde el corazón y desde vuestro cerebro.